Continuamos. Pasamos a la tercera moción del orden del día que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a reconocer como actividad esencial la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte a cargo de profesionales y técnicos cualificados, así como a garantizar dichos servicios a las personas que requieran especial atención. A esta moción se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y 2 del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Para la defensa de la moción tiene 6 minutos la señora Cantalapiedra. Adelante. Gracias, presidente, y buenos días, señorías. Quiero empezar mi intervención señalando que hubiera sido deseable no tener que debatir esta moción, puesto que lo que venimos a reclamar desde el Grupo Popular es una necesidad que el Gobierno ha desatendido. La desidia hacia el ecosistema del deporte español desde que llegó este Gobierno está provocando grandes daños en el sector, y no solo económicos, sino que está afectando directamente a la salud de las personas. Precisamente, en el informe emitido por el Ministerio de Sanidad sobre las diferentes recomendaciones para la actividad física y para el deporte y la reducción del sedentarismo, dice lo siguiente: los menores de 5 años deberían de practicar deporte al menos 180 minutos al día. Los niños y jóvenes de entre 5 y 17, al menos 60 minutos al día. Las personas adultas, al menos 150 minutos a la semana. Y los mayores de 65 años, especialmente con dificultad de movilidad, al menos 3 días a la semana. Nada de esto se está produciendo desde que empezó la pandemia del COVID-19. Es un problema que se viene arrastrando desde el año 2020 y que se va a seguir produciendo durante este año y que sus consecuencias van a ser un auténtico desastre. Todo lo que les voy a relatar a continuación estoy segura de que lo conocen, o cuando menos lo deberían de conocer. Pero parece ser que el Gobierno, en concreto el ministro de Deportes, poco o nada ha hecho al respecto. Miren, el Consejo General de la Educación Física, que está formado por 16.000 profesionales, ha publicado un manifiesto en el que reclama a las diferentes autoridades competentes en el deporte que se incluya como dentro de las actividades esenciales. No es una propuesta del Partido Popular, por supuesto que sí, pero viene avalada por otras muchas personas y muchos colectivos que lo vienen apoyando. Sin lugar a duda, esta iniciativa la debe de pilotar el Gobierno, por eso esperamos el consenso en esta moción, en esta comisión. Y les voy a enumerar una serie de aspectos por lo que ahora es más necesario que nunca declarar la actividad física como actividad esencial, tal y como hemos solicitado en el petitum de la moción. Y es que además nos hemos reunido, como les decía, no es una propuesta solo nuestra, nos hemos reunido con la Federación Nacional de Empresarios e Instalaciones Deportivas de España, con la Asociación del Deporte Español, con el Consejo General de la Educación Física y el Deporte, con la Fundación España Activa, y todos ellos, junto con el COLEF, que es lo que les decía antes, están de acuerdo en que el deporte sea declarado actividad esencial y lo amparan en 6 aspectos muy importantes que les voy a enumerar. El primero de ellos: la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución española en su punto 43.3. El Libro Blanco del Deporte de la Comisión Europea, que data del año 2007, señala el carácter esencial del deporte y su interés general. La UNESCO, en su Carta Internacional de 2015, reconoce que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Otro de los aspectos de los que habla, el segundo, por decirlo de alguna manera, señala que la inactividad física es una de las principales causas de al menos 35 enfermedades crónicas, mejora el pronóstico de 26 enfermedades crónicas, evita la mortalidad prematura en un 15%, lo que se traduce en más de 52.000 fallecimientos solamente en España. También habla de que antes de la pandemia había 19 millones de personas que se declaraban activos, 9 millones de ellos lo hacían de forma regular y 4 millones a través de diferentes federaciones, y que los usuarios habituales de centros de servicios deportivos se estiman en torno a los 5,5 millones de españoles. En un tercer punto, habla de que esta pandemia ha agravado esta situación y, como consecuencia de ello, la población adulta y los jóvenes han disminuido su actividad física en torno al 50%.
En la población infantil y los adolescentes, el tiempo dedicado al deporte disminuyó el 60%. Se ha producido un aumento importante de lesiones por una mala práctica físico-deportiva sin supervisión de profesionales. Y, como consecuencia, los médicos han observado un aumento importante en el número de lesiones. En un cuarto punto, hablan de que la actividad física y el deporte es beneficiosa para disminuir el riesgo de infección, así, y esto es muy importante, como la probabilidad de hospitalización por COVID. También habla de que hacer deporte de manera regular puede aumentar significativamente la respuesta inmunitaria ante la vacunación. En un quinto punto, habla de que se ha demostrado que la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte tiene un riesgo muy bajo de contagio. Representan solamente el 0,34% sobre el total de los casos del COVID acumulados. Y, por último, en un sexto punto, habla de que la práctica físico-deportiva sin supervisión conlleva, como decía antes, unos mayores riesgos y no tiene la misma efectividad que aquella que está supervisada por personal cualificado. También provoca, pues eso, un mayor número de lesiones. A mayores, es necesario, yo creo que también, resaltar el impacto económico provocado por el cese de la actividad deportiva, con una caída de ingresos que supera el 40%. Sobre el mismo periodo del año 2019 y con una tasa de desempleo superior al 26%. El ejercicio físico es un factor clave de prevención de la salud, de ahorro de costes sociosanitarios, de actividad social y económica. En España, el gasto anual previsto derivado de la inactividad física para el año 2020 asciende a más de 1.800 millones de euros y puede que el impacto del COVID supere esta cifra en 508 millones de euros. Y esto lo dice un estudio sobre el COVID, sobre el ecosistema del deporte español, elaborado por la Fundación España Activa y por el propio Consejo Superior de Deportes. Sinceramente, no se podría entender que algún grupo político no aceptase esta moción. Por encima de las ideas políticas deben de privar el sentido común. Señorías, con la salud no se puede jugar. ¿O es que le parece poco los más de 90.000 fallecidos como consecuencia de esta pandemia? Muchas gracias. Gracias. Turno ahora de defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Serrano. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Ante esta iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Popular, decir que mi grupo parlamentario pudiera compartir algunas de las consideraciones que en la misma se expone por ser una clara obviedad. Son una evidencia las bondades del deporte para la salud. También es una obviedad que en esta terrible pandemia la mayoría de los profesionales y el sector del deporte concretamente se han visto ampliamente perjudicados. Sin embargo, discrepamos de la afirmación que desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Cultura y Deporte no se haya realizado ninguna acción. Han sido numerosas las acciones, las actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez para no dejar a nadie atrás, tanto ERTE como ayudas a autónomos y a pymes, préstamos ICO para mejorar la liquidez de las empresas, moratoria de los alquileres, ayudas en definitiva dirigidas tanto a los trabajadores como a los empresarios. Nos agrada que ahora defiendan con vehemencia el deporte y al sector de los profesionales directamente relacionados con el mismo, aun cuando es conocido el hecho que el Gobierno de Rajoy recortó y se olvidó del deporte. Solo un dato. En el año 2013 el presupuesto para las federaciones era de 38 millones de euros. En el presupuesto vigente es de 100 millones de euros entre subvenciones y derechos audiovisuales. Resulta evidente quién apuesta por el deporte y quién no. Y como ustedes bien dicen, más allá de las consecuencias económicas, es fundamental para la salud y cuyos beneficios están más que contrastados y son indiscutibles, señorías. Señorías, que la actividad física y el sedentarismo son causa de enfermedades y de fallecimientos es una realidad, pero lo que no es menos cierto que hay que tener en cuenta los criterios de las autoridades competentes y que serán las circunstancias sanitarias de cada momento las que permitan poder declarar como es esencial la prestación de servicios de educación física,
actividad física, deporte a cargo de profesionales y técnicos cualificados, pero dentro del marco de la declaración de la actividad física y deporte como una cuestión de interés general. La misma fue aprobada el pasado mes de octubre en la comisión homóloga a la nuestra en el Congreso de los Diputados. De ahí que hayamos presentado una enmienda de modificación a su moción en dicho sentido. Debe partirse de la base de que la naturaleza de la figura presentada implicaría de aprobarse un compromiso político del Gobierno, que no jurídico, para regular la materia planteada en la normativa correspondiente. Y en el caso que nos ocupa, se trataría de regular la actividad física y el deporte como esencial y adoptar una serie de medidas al respecto. Si bien no se especifica en su moción de manera clara cuál sería ese objetivo principal de reconocimiento de la actividad física y el deporte como esencial, de tal modo que en un contexto de pandemia sanitaria como la que actualmente estamos viviendo, no sabemos si se hiciera valer dicho reconocimiento si se produjesen situaciones jurídicas en las que se vieran limitada la movilidad de las personas y, por tanto, también esa realización de actividades físicas. A no ser que ustedes pretendan hacer lo que ha hecho su compañero, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, que ha limitado la movilidad en la comunidad autónoma, pero sí estaba justificada esa movilidad para ir a esquiar. Algo sorprendente, señorías del Partido Popular. Por tanto, deberían aclarar qué es lo que ustedes pretenden con esta moción. ¿Pretenden declarar la actividad física como esencial o van buscando rebajas fiscales? Eso deberían de aclararlo porque a veces nos cabe la duda. Y, desde luego, nosotros estamos de acuerdo en que la actividad física, el deporte y todo lo relacionado con el mismo es una actividad que produce bienestar, que produce beneficios para la salud, pero también hay que entender que en el marco de una pandemia como la que estamos se debe atender a otros criterios y, en coherencia con esos criterios y con la posición de mi grupo en el Congreso de los Diputados, es por lo que hemos presentado esa enmienda, porque queremos seguir impulsando el deporte como interés general, pero también debemos de cumplir a los criterios de las autoridades competentes en unos momentos como los que estamos. Y, por supuesto, queremos dar cumplimiento al mandato que establece el artículo 43 Señora Serrona, os ruego en nuestra que acabe. Constitución. Muchas gracias. En turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra señora González. Gracias, presidente. Lo nuestro va a ser casi telegráfico. Aún estando de acuerdo en la necesidad o en el reconocimiento de la actividad deportiva, de la actividad física, como una actividad esencial que proporciona bienestar y otros muchos beneficios para la salud, hemos hecho dos enmiendas porque el reconocimiento de la actividad física como esencial conlleva alguna serie de decisiones políticas importantes. La primera enmienda va en el sentido de contar con el propio sector, que es quien está sufriendo directamente las consecuencias de la situación en la que vivimos, ¿no? Por eso la enmienda dice una mesa de diálogo estable entre el Gobierno, los diferentes gobiernos y los profesionales, las pequeñas y medianas empresas del sector, para definir esas políticas públicas destinadas a promover la actividad física como herramienta para la cultura y valores positivos para el conjunto de la sociedad. Y la otra enmienda tiene que ver con la divulgación, con la importancia de la divulgación de la actividad física y de la actividad deportiva, especialmente en el tiempo en el que vivimos, pues se trataría de poner en marcha una campaña informativa sobre los beneficios de la actividad física y del deporte en la salud. En el contexto, además, de la situación sanitaria actual, nos parece muy pertinente. Y para gestionar una situación tan difícil como la que vivimos, como esta pandemia, en relación con todas las actividades económicas, una sola recomendación: prudencia, que era la primera virtud en sentido estoico, no religioso, que Aristóteles recomendaba a los gobernantes de la polis o a los responsables de la res pública. Prudencia y los equilibrios necesarios para que hay vidas en juego, pues precisamente para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Gracias, presidente. Gracias. A continuación, señora Cantalapiedra, indique, por favor, si acepta o rechaza las enmiendas presentadas.
Gracias, presidente. Vamos a ver, las enmiendas que presenta Izquierda Confederal las vamos a apoyar. Realmente, aunque algunas de las acciones ya se están realizando o se deberían de haber realizado, incluso por lo que dice el propio Consejo Superior de Deportes, que uno de sus objetivos es la promoción del deporte por los beneficios de la salud, desde luego redundar en algo que es positivo, y en este caso son unas enmiendas de adición, lo cual quiere decir que se suman al proyecto que ha presentado en este caso el Grupo Popular, pues estamos totalmente de acuerdo. Y luego, en la otra enmienda de la que usted habla, de crear esa mesa de trabajo, bueno, yo ya he dicho a lo largo de mi exposición que no es una iniciativa que parta directamente del Partido Popular, que son muchos los colectivos, si quiere se les vuelvo a repetir, que están apoyando esta iniciativa y que de alguna manera nosotros nos hemos convertido en sus altavoces. Por lo tanto, le agradecemos las aportaciones y, por supuesto, aceptamos sus enmiendas, porque consideramos que el deporte es muy importante para la salud y que en esta ocasión, más que nunca, tenemos que ir todos unidos. Y respecto de la enmienda que presenta el Partido Socialista, pues yo lamento mucho, como se lo he dicho a su representante, que esta enmienda no sea una enmienda de adición, que aquí se supone que aquí estamos todos a sumar en algo que, por lo visto, y además, según las intervenciones, tanto en las otras dos mociones que han presentado el Partido Socialista, bueno, pues dejan claro y patente de las necesidades que tiene este país de que se regule el deporte en todos sus aspectos como algo importante y como algo esencial. No puedo entender que vengan aquí con una enmienda sobre algo que ya ha sido aprobado, como bien dice usted, en el Congreso. Lo que pretendemos es que se sumen a esta iniciativa, que puedan transformar esa enmienda en una enmienda que sume, una enmienda de adición, y que podamos valorar, como lo está haciendo el propio Consejo Superior de Deportes y como se está haciendo por parte del Ministerio de Sanidad. No son datos que nosotros ofrecemos, que ahora mismo el deporte está sufriendo mucho y las consecuencias para la salud y para el ecosistema sanitario están siendo muy importantes. Por lo tanto, les pido su ayuda y les propongo que se sumen a la iniciativa que ha presentado el Partido Popular, pero no solamente el Partido Popular, vuelvo a repetir, la Federación Nacional de Empresarios e Instalaciones Deportivas, la Asociación del Deporte Español, el Consejo General de la Educación Física y la Fundación España Activa. Y hay que recordarles que la Asociación del Deporte Español va de la mano del Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, señor González Robato, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un punto, estamos de acuerdo con la moción y que se especialice en función de las capacidades y, sobre todo, que la burocracia no frene al deporte. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Nacionalista, señora Castelví. Sí, gracias, presidente. Durante toda esta crisis, el sector deportivo ha actuado con responsabilidad y prudencia, adoptando medidas de prevención en los equipamientos que en muchas ocasiones han ido más allá de las propiamente exigidas por el Gobierno, con limitaciones de aforamiento, control de accesibilidad, gestión de grupos estables y en condiciones de total higiene y desinfección. Desde la Generalitat de Cataluña siempre hemos defendido que toda práctica se tiene que restringir o no con criterios sanitarios en la mano. En el deporte y en la actividad física esto es muy importante, la salud por encima de todo. Es evidente que el sector necesita urgentemente ayudas directas para la liquididad de las entidades, tal y como se ha hecho en otros países europeos, para salvar las empresas deportivas y poder garantizar que las personas con necesidades especiales o especial atención continúen recibiendo los servicios para poder realizar las actividades deportivas que les son vitales. Desde Junts per Catalunya apelamos a dos elementos clave. Primero, la importancia de promover la actividad y la educación física en contextos escolares y más allá de estos. Una competencia que es autonómica en el caso de Cataluña y sobre el cual el Senado español no ha de decidir.
Y, en segundo lugar, apelamos a la responsabilidad. Por estos motivos y por el principio de responsabilidad del Govern de la Generalitat, nuestra posición es abstención. Gracias. Por el Grupo de Izquierda Confederal, no. Por el Grupo de Ciudadanos. Señor Hervías. Sí, simplemente indicar que apoyaremos la moción. Gracias. Gracias. Por el Grupo Vasco, señora Otaola. Bueno, en primer lugar, pedirle mis disculpas a la portavoz del Partido Popular porque lo que me ha saltado ha sido una aplicación de una radio y no era capaz de encontrar cómo quitarla. Es decir, tenía apagado el móvil, pero no encontraba la aplicación, que he procedido a eliminarla para que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, dicho esto, desde el Grupo Vasco pues consideramos que el deporte y la actividad física supone una de las manifestaciones más representativas de las sociedades avanzadas. Es estratégico en el desarrollo armónico de la sociedad, juega una función importante en el ámbito educativo, en la economía, en el ocio, en el turismo, sin olvidar su repercusión en la identidad de los pueblos y también en la salud y en la calidad de vida. En este sentido, desde el Grupo Vasco somos conscientes de que toda inversión realizada en deporte y en actividad física genera beneficios de forma exponencial, tanto personal como para el conjunto de la sociedad. Consideramos necesaria una adaptación de las estructuras a las nuevas realidades emergentes y un esfuerzo y un refuerzo y afianzamiento del entramado deportivo existente. Con ello tendremos la posibilidad de ofrecer mayor calidad, excelencia y oportunidades sin perder de vista las raíces, valores y señas de identidad vascas y que hemos propiciado a través del deporte. Y en relación con esto y contestando a la señora Liberal en relación a la anterior moción, es una voluntad política porque usted sabe, igual que yo, que existen disciplinas deportivas en las que se ha reconocido la oficialidad, por lo tanto, como el surf o la pelota, por lo tanto, no existe ningún impedimento legal, es una voluntad política y es así. Es cierto que la COVID-19 ha trastocado todo, pero consideramos que sin perjuicio de estar de acuerdo con el planteamiento de la moción y con el indudable beneficio que aporta el deporte y la actividad física, estimemos imprescindible que ante situaciones como la que estamos viviendo y que centra el cuerpo de la moción, es imprescindible atender a los criterios sanitarios y priorizar las indicaciones al respecto de las autoridades sanitarias. Además, señalar que no entendemos muy bien, nos parece que se ha mezclado un poco, por un lado, los beneficios del deporte y la actividad física y la cualificación de los y las profesionales, pero sobre todo atendiendo a la necesaria atención a la recomendación de las autoridades sanitarias en los contextos que en cada caso se den, vamos a abstenernos en esta moción. Eskerrik asko. Sí, gracias, señor presidente. Antes de hablar de la moción, me gustaría pedirle a la presidencia que los turnos de cada portavoz fueran los tiempos que tocan, porque en las últimas mesas de portavoces pedíamos que se pusieran más mociones, pero si doblamos el tiempo que tienen cada portavoz, pues no vamos a acabar nunca y no vamos a tener más mociones en esta comisión. Y centrándome en la moción, nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Gracias. Por el Grupo Popular, señora Cantalapiedra. Gracias de nuevo, presidente. Bueno, yo agradezco a los que van a apoyar, evidentemente, la moción. Lamento, en este caso, los que hasta ahora se han pronunciado como abstenciones, porque realmente estamos hablando de un problema muy importante y que, como he dicho, a mayores de todos los beneficios que he mantenido a lo largo de este debate, hay una conclusión muy importante y es que la educación física es un garante para la salud pública. Pero si vamos un poco más allá, deberíamos de pensar también en el bien del sistema sanitario muy afectado por el estallido del coronavirus. Son dos cosas que van estrechamente ligadas. Decía el Ministerio de Sanidad que desde que empezó la pandemia los españoles habían aumentado de peso una media de cerca de 6 kilos, había aumentado el consumo de tabaco y la ingesta de alcohol y que eso también venía provocado de alguna manera por estar encerrados en casa y por no poder hacer deporte. Mire, señorías, el COLEF solicitó por registro un informe solicitando un desglose de los contagios incluidos en el ítem de actividades deportivas. Un informe dirigido al Centro de Coordinación de Alertas en Emergencias Sanitarias. Aquí implicamos al Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra manera, que nunca fue recibido
y que hubiera sido, desde luego, de gran interés para tomar decisiones políticas, ya que existen diferentes subsectores deportivos y una amplia variedad de formas de organizar las actividades deportivas. Esos datos no existen, pero vuelvo a repetir lo que vengo hablando durante toda mi intervención. Esto no es una iniciativa del Partido Popular. Esta es una iniciativa de las miles de personas que practican deporte y de todos esos colectivos, incluyendo el Consejo Superior de Deportes, que de alguna manera ha dejado entredicho que es necesario y vital que el deporte se siga practicando como una actividad esencial. ¿Es o no es desidia por parte del Gobierno que después de un año estemos todavía en esta situación? Yo lo único que me queda por decir es que el Partido Socialista no ha hecho los deberes, el Gobierno no ha hecho los deberes y ahora se están encubriendo los unos a los otros y, por desgracia, no estamos teniendo el apoyo de esos grupos que también les apoyan para gobernar, y que todo esto va a ir en contra de la salud, de las personas y del deporte, del ecosistema del deporte español. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora Serrano. Gracias, señor presidente. Señora Cantalapiedra, yo, desde mi Grupo Parlamentario Socialista, nos congratulamos de que ustedes acepten las enmiendas de Izquierda Confederal, prueba que también aceptan este Gobierno socialcomunista que muchas veces lo critican. Así que nos congratulamos de ello. A ver, declarar esta actividad como esencial significa que ustedes están defendiendo a la empresa, no están defendiendo el deporte. No es cierto. Nosotros defendemos el deporte como beneficioso para la salud. Defendemos, por supuesto, también a las empresas y a todos aquellos profesionales que se dediquen a ello. Pero también defendemos que ante un estado de alarma y ante una pandemia debe de concurrir las decisiones de las autoridades competentes a la hora de determinar que sea una actividad esencial. Y según nuestra Constitución española, no es un derecho fundamental. Pero yo también le pregunto otra cuestión. ¿Han tenido en cuenta el impacto económico que supondría esta iniciativa? ¿Han hablado con sus consejeros de Hacienda de los diferentes gobiernos autonómicos? Porque esta iniciativa conllevaría modificación del IVA y del IRPF. Y, además, meteríamos en el mismo saco a las grandes fortunas del deporte que a los pequeños clubes. Y luego, señora Cantalapiedra, no diga usted cosas que no son ciertas. El Consejo Superior de Deportes no aprueba esta moción, como usted dice. El Consejo Superior de Deportes no va en esa línea. Esta iniciativa viene de parte de las empresas, como le estaba diciendo anteriormente, no de los deportistas ni del deporte de base. Y las empresas deportivas, que lo están pasando mal, nosotros no lo discutimos, tienen las herramientas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa. Y lo que hace mi grupo parlamentario y lo que está haciendo el Gobierno de España es ir en consonancia con los programas e instrumentos de la Unión Europea y de la Agenda 2030, que reconoce el deporte como herramienta esencial para alcanzar la paz y los objetivos de desarrollo sostenible. Y se han dado los siguientes pasos. Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, donde se incluyó al deporte. Declaración del deporte como actividad de interés general, como ya hemos dicho aquí, que se hizo en el pasado 14 de octubre, aprobada sin votos en contra en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso. Inclusión del deporte en el Plan de la Recuperación, Resiliencia y Transformación de nuestra economía. En este sentido, el Gobierno de España ha decidido que el deporte participe de los fondos de este potente instrumento mediante la inclusión del mismo como una de las palancas de transformación de nuestro país. El 1% se destinará a la cultura y al deporte. Y el tratamiento que el Gobierno de España le ha dado al deporte en los presupuestos generales del Estado, con 251 millones de euros. Ese es un apoyo al deporte, ese es el verdadero apoyo al deporte que está haciendo el Gobierno de España y que todavía tiene mucho que hacer, pero que ya han dado los pasos o se han dado los pasos para seguir apoyando. Y todo con el objetivo de recuperar el sector del deporte y el país a través
de una importante necesidad como es la actividad física, que debe apoyarse y que debe promocionarse. Y se ha ido impulsando desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados iniciativas que se contemplan en digitalización del sector del deporte consistente en impulsar el Big Data en las organizaciones deportivas, transformación digital de la administración deportiva, transformación digital aplicada a la medicina deportiva, promoción de la actividad física y el deporte para la salud con la adopción de medidas higiénico-sanitarias que garanticen el deporte seguro, transformación digital de las organizaciones deportivas, identidad digital soberana y monedero digital, y el plan de transición ecológica para instalaciones deportivas estructurado alrededor de dos objetivos: modernización de los centros de alto rendimiento y fomento del turismo deportivo sostenible en instalaciones asociadas al deporte de naturaleza. Y termino, señor presidente, también un plan de impulso a la internalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior, que además cuenta con una asignación de 7,5 millones de euros. Y un plan de dinamización del deporte femenino que contará con una dotación de 11,7 millones de euros. Eso es apoyar al deporte y tratar de fomentar y de promocionar el deporte como una actividad beneficiosa para la salud y para el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.